Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a celebrar y este día y que es el 1 de junio. Vamos a celebrar a la Bienaventurada Virgen María como Madre de la Iglesia. Y eh, vamos a hablar de la Iglesia. Y dice la oración colecta de este día: oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María Virgen, su Madre, como Madre nuestra. Concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hombre, me proclamó a Santa María Virgen como Madre nuestra. Vamos, pues, a acudir al Señor a pedirle a la Virgen para que nos ayude a nosotros a cuidar a esta Iglesia, que es nuestra madre. El Papa Benedicto, el 15 de marzo del 2006, decía lo siguiente: quisiera dedicar los próximos encuentros al misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia, considerándolo a partir de la experiencia de los apóstoles, a la luz de la misión que se les encomendó. Y dice: la Iglesia se constituyó sobre el fundamento de los apóstoles como comunidad de fe, de esperanza y de caridad, y a través de los apóstoles nos remontamos a Dios mismo. Pero es algo creado por ti, Señor. Cuando le dices a Pedro: no, tú vas a crear la iglesia, sino tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Dice el cardenal Sara: me viene a la memoria un hermosísimo texto del cardenal Ratzinger, en el que se pregunta en qué debe constituir la reforma de la iglesia y la compara con una estatua. Miguel Ángel, desde que recibió un bloque de mármol, veía la estatua prisionera en el interior de ese mármol informe. Para él la escultura consistía en quitar lo que sobraba alrededor de esa estatua. Tampoco nosotros debemos esculpir el cuerpo de la Iglesia de acuerdo a nuestras propias ideas, nuestras pobres ideas. No tenemos que inventar una iglesia. La Iglesia es obra de Dios. Y una de las cosas que leía en estos días también es: eh, la Iglesia es obra de Dios, pero también es fruto del Espíritu Santo. Sin Pentecostés no hay iglesia, y decía, y sin María no hay Pentecostés, porque María fue la que congregó, la que aunó. Entonces, es la obra de Dios. Y sigue el cardenal Sara: lo que debemos hacer es retirar todo el sobrante que nuestros pecados y compromisos con el mundo han añadido a su obra hasta acabar enmascarando su belleza. Retiremos todas las capas de mundanidad, de bajezas, de pecados que ocultan la mirada de todos, que ocultan a la mirada de todos la santidad, el esplendor y la belleza divinas de la Iglesia de Dios. ¿Y qué encontraremos? En primer lugar,
las virtudes cristianas que nos ha entregado Jesús para divinizar nuestra naturaleza humana. Las recibimos en el bautismo, que son el cortejo que acompaña la presencia de la Trinidad en nuestras almas. Son nuestro dinamismo espiritual. Qué importante, qué fuerte es esto. O sea, entramos a formar parte de de la iglesia querida por Dios, de la iglesia que es eh, la eh, esposa, de, pues, la esposa de Cristo, María que es madre de la iglesia, madre de Cristo, esposa de la iglesia, Jesús, el esposo, María la esposa. Y mm, vamos a mirar muchas cosas que hay en nuestra vida, porque si la iglesia es fruto, es un don de Dios, es algo que es perfecto, aquellas cosas que no están bien hay que quitarlas. Pues démonos cuenta, eh, quienes hemos hecho cosas malas en la iglesia hemos sido los hombres y la hemos afeado, pues eh, con eh, la Inquisición, con las algunas cosas de las cruzadas, con algunas cosas que se hicieron mal, no toda la evangelización de América se hizo mal, pero muchas cosas se hicieron mal. En nombre de la iglesia, muchos cristianos hicimos daño. Eso es lo que hay que quitar de la iglesia, las capas de mundanidad, de bajezas y de pecados que ocultan a la mirada de todos la santidad, el esplendor y la belleza de Dios. Es que es Cristo. Y se me viene a la cabeza esa imagen de Miguel Ángel, esa imagen de Moisés que hizo Miguel Ángel, que está en este momento en San Pietro in Vinculi, allí en Roma, muy cerca del Coliseo. Y se me viene a la cabeza porque Miguel Ángel pues intentó reflejar ese momento en que Moisés resplandecía por haber estado con Dios, mostraba en su rostro eso y se tenía que cubrir el rostro. Y le quedó tan perfecta la obra a Miguel Ángel que cuando terminó le dio un golpe con uno de sus cinceles, le dio un golpe en la rodilla y le dijo, camina. Pues esa perfección es a la que nosotros tenemos que llegar, no por nuestras fuerzas, sino para poder mostrar la verdadera santidad de la iglesia. Pues si le pedimos a nuestra madre, que hoy estamos celebrando la fiesta de Mater Ecclesia, Madre de la Iglesia, le pedimos pues esa imagen que eh, fue la última culminación de la plaza de San Pedro, aquel pelado que le dice a San Juan Pablo II, la plaza de San Pedro está incompleta porque no hay una imagen de la Virgen. Mater Ecclesia, Madre de la Iglesia. Pues le pedimos a María que nos ayude a quitar esas cosas que afean, no, no las cosas de la iglesia que la afean, las cosas nuestras que hacen que se afee la iglesia. El Papa Benedicto decía, la iglesia comenzó a constituirse cuando algunos pescadores de Galilea encontraron a Jesús y se dejaron conquistar por su mirada y su voz, y su invitación cordial y fuerte, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y
don José Pedro Manglano dice, la iglesia no es algo etéreo, sino que se nos presenta en la comunidad. No hay cristianismo sin conciencia de pertenecer a una comunidad con la que se adora, se reza, se celebra el misterio de Cristo, se ayuda, se es ayudado, se comparte en caridad. Hay mil comunidades en las que se hace presente la iglesia. Uno puede sentirse parte de una de ellas y darle vida y recibir vida a su vez. Es en la comunidad donde Cristo se nos hace presente. No puedo plantearme vivir el ser cristiano en el individualismo, pues es contrario al espíritu de Cristo. Vivo en la familia suya, que es la iglesia, a través de la que Cristo me hace gozar en la alabanza y me hace llegar a su perdón. Obtenemos el perdón gracias a la iglesia. Hacemos daño cuando cometemos un pecado no solamente a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, sino a toda la iglesia. Y por eso es importante la confesión en la iglesia, porque hay que pedir perdón a todos aquellos a quienes hemos hecho daño. Vivo en la iglesia que es familia suya, fundada por él, no fundada por los hombres, no fue fundada por Pedro, no fue fundada por Pablo, no fue fundada por Apolo, no fue fundada, no, vivo en la iglesia, que es la familia de Dios. Dice, a través de la que Cristo me hace gozar en la alabanza y me hace llegar su perdón, su comprensión, su compañía y su ayuda. La comunidad es vital en la vida del cristiano, vital en el sentido más propio de la palabra. De ahí recibe la vida. In se hace tarde y anochece. El cardenal Sara nos hace dar cuenta de la necesidad de la iglesia. Dice lo siguiente, permítanme que les haga una confidencia. Estoy convencido de que la civilización occidental vive una crisis mortal. Ha alcanzado los límites del odio autodestructivo, como ocurrió durante la caída del Imperio Romano, con todo en vías de destrucción. Las élites no se preocupan más que de aumentar su lujo en su vida diaria y el pueblo de anestesiarse con entretenimientos cada vez más vulgares. También la Iglesia preserva de lo que hay de más humano en el hombre. Es la guardiana de la civilización. En los primeros siglos de nuestra era, fueron los obispos y los santos los que salvaron las ciudades amenazadas por los bárbaros. Por eso, perdón, San Gregorio Magno, San, pues todos los magnos fueron aquellas personas que defendieron a Roma del ataque, bien sea de los bárbaros, etcétera. Y dice, eh, la iglesia fueron, sigue, en los primeros siglos fueron los obispos y los santos que salvaron las ciudades amenazadas por los bárbaros. Fueron los monjes quienes conservaron y transmitieron los tesoros de la literatura y de la filosofía antiguas. Cuando varios pueblos bárbaros pensaban que para qué las bibliotecas si no hubieran, si no hubiesen, no se hubiesen conservado los conventos, las bibliotecas se hubieran destruido totalmente. Los libros se guardaron allí. Y dice, en un sentido más hondo, la Iglesia se hace guardiana de la naturaleza humana. El grave malentendido con el mundo que reina a este respecto es aterrador. Cuando, cuando la Iglesia defiende a los niños luchando contra el aborto, cuando defiende el matrimonio mostrando los profundos daños del divorcio, cuando preserva la relación conyugal advirtiendo el callejón sin salida que representan las relaciones homosexuales, cuando quiere proteger la dignidad de los moribundos frente a la tentación de la eutanasia, cuando advierte la falsedad de ideologías de género y del transhumanismo, en realidad se convierte en servidora de la humanidad y protectora de la civilización.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia la que hace todo, todo esto. La iglesia que pretende proteger a los más débiles y más pequeños, de los insensatos, de los errores de los aprendices de brujos que por miedo o por odio a su propia humanidad amenazan con conducir a tantos hombres y mujeres a la soledad, a la tristeza y a la muerte. La Iglesia quiere empuñar el escudo de la humanidad frente a la nueva barbarie de los poshumanos. Los bárbaros ya no están a las puertas de las ciudades ni al pie de las murallas. Ahora ocupan influyentes cargos de gobierno. Hace las leyes y moldea la opinión, alimentados con frecuencia por un auténtico menosprecio de los débiles y de los pobres. La Iglesia se alza para defenderlos, convencida de la verdad de las palabras de Jesús: cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. La Iglesia es el regalo de Dios para continuar su obra, la obra de Cristo. La- el regalo de Cristo para continuar su obra en el mundo. Vamos pues a dar gracias por estar en la Iglesia y a no criticar tanto a la Iglesia, a no dejar que haya divisiones dentro de la Iglesia, a no seguir a aquellos pastores que están haciendo divisiones sin decir quién, sin mostrar quién, pero no podemos buscar divisiones, ni tampoco eh, pues hablar mal de ningún pastor. Si hay que hacer algo con un pastor, se va y se habla con el señor arzobispo o con el administrador apostólico de la diócesis, o se llama, pero no se, las cosas no se dicen bajo cuerda. Si hay algo que hay que arreglar, se arregla. Y si es entre personas de la misma iglesia, entre laicos, pues hay que arreglarlo. Para los sacerdotes también existe una cosa que se llama corrección fraterna. Ojalá que muchas personas nos ayuden. Eh, dice también el Papa Francisco en Christus Vivit. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven en una iglesia, cuando ven en una iglesia que se manifiesta humildemente, segura de sus dones, y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, porque la iglesia está haciendo eso, hace una crítica a sí misma para ver cómo purificarse y cómo seguir adelante. Sin embargo, también hay otros jóvenes que reclaman una iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté en guerra por dos o tres temas que la obsesionan. Para ser creíble, perdón, perdón que me perdí. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que le ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que que la haya comprendido plenamente. Más bien, tiene que crecer en la comprensión de este tesoro inagotable. Y me viene a la cabeza aquellas palabras también de el cardenal Sara, perdón, el padre Cantalamessa, el Viernes Santo, que decía, Sacra Escritura collegentibus crescit. Pues, eh, la Sagrada Escritura crece también al ser leída por los jóvenes.
o por la gente que está a nuestro lado. Pues no quiere decir que cambiemos la liturgia, ni cambiemos lo fundamental, pero pues digamos que lo otro va a ir cambiando. Decía el Papa, quisiera mostrar precisamente cómo la luz del rostro de Cristo se refleja en la Iglesia, a pesar de los límites y de las sombras de nuestra humanidad frágil y pecadora. Después de María, reflejo puro de la luz de Cristo, son los apóstoles, con su palabra y su testimonio, quienes nos transmiten la verdad de Cristo. Sin embargo, su misión no está aislada, sino que se sitúa dentro de un misterio de comunión que implica a todo el pueblo de Dios y que se realiza por etapas, desde la antigua hasta la nueva alianza. A este propósito, hay que decir que se tergiversa todo el mensaje de Jesús si se lo separa del contexto de la fe y de la esperanza del pueblo elegido. Como el Bautista, su precursor inmediato, Jesús se dirige ante todo a Israel para reunirlo en el tiempo escatológico que llega con él. Al igual que la predicación de Juan, también la de Jesús es al mismo tiempo una llamada de gracia y signo de contradicción y de juicio. Por tanto, desde el primer momento de su actividad, Jesús de Nazaret tiende a congregar al pueblo de Dios. Aunque su predicación es una conversión, una llamada a la conversión personal, en realidad Jesús tiende continuamente a la constitución del pueblo de Dios que ha venido a reunir, a purificar y a salvar. Y quizás podríamos decir, pero ¿y por qué en un momento dado si Jesucristo quiere tantas cosas, por qué hay tanto mal y por qué hay tanto rechazo? ¿Y por qué, en definitiva, por qué permanecemos en la iglesia? Y eh, en este punto, pues, me acordaba de unas frases de el Papa Benedicto que están recogidas en un libro eh, sobre la iglesia y dice, ¿por qué amamos a la iglesia? ¿Por qué sigo en la iglesia? Primero porque amamos a la iglesia. Y dice, es la razón fundamental por la que seguimos en ella. El amor no es estático ni acrítico. La única posibilidad que disponemos para cambiar el sentido positivo a una persona es la de amarla, transformándola lentamente de lo que es en lo que puede ser. Sucederá de modo distinto en la iglesia. Si queremos que cambie, hay que amarla como es y ayudarla a transformar lentamente lo que puede llegar a ser. ¿Que hay muchas cosas que no son? Sí, puede ser que sí, pero hay que amar lo que la iglesia es en este momento, lo que ya es. Y entonces, pues vamos a mirar cómo podemos nosotros, eh, pues, ayudarle. Y sigue el Papa diciendo, no valdría la pena permanecer en una iglesia que, para ser acogedora y digna de ser habitada, tuviera necesidad de ser hecha por nosotros. Sería un contrasentido. Permanecer en la iglesia, porque ella es en sí misma digna de permanecer en el mundo, digna de ser amada y transformada por el amor en lo que debe ser, es el camino que nos enseña la responsabilidad de la fe. Y también, segundo punto, voy a nombrar tres hoy, no más, porque la iglesia salva al hombre por la cruz. Permanezco en la iglesia porque solamente la fe de la iglesia salva al hombre. Y dice, si miramos tantas corrientes de pensamiento, Freud, Jung, Marcuse, Adorno, Habermas, Marx, que buscaban la salvación del hombre, el gran ideal de nuestra generación es una sociedad libre de la tiranía, del dolor y la injusticia. Es un impulso fundamentalmente cristiano,
Pero el pensar que a través de las reformas sociales y la eliminación del dominio y del ordenamiento jurídico se puede conseguir aquí ahora un mundo libre del dolor es una doctrina errónea que desconoce profundamente la naturaleza humana. En efecto, dice el Papa, se nos quiere hacer creer que se puede llegar a ser hombre sin el dominio de sí, sin la paciencia de la renuncia, sin la fatiga de la superación, que no es necesario el sacrificio de mantener los compromisos aceptados, ni el esfuerzo para sufrir con paciencia la tensión entre lo que debería ser y lo que efectivamente se es. Pero en realidad el hombre no es salvado sino a través de la cruz y la aceptación de los propios sufrimientos y de los sufrimientos del mundo que encuentra su sentido de liberación en la pasión de Dios. Estaba leyendo esta mañana un libro en el que pues, se titula eh, algo así como eh, una nueva, a ver, ¿cómo se llama? Un segundo, está por aquí. Dice, sí, con renovado acento. Se llama Una canción de juventud y es la conversión de una persona que era protestante, se hace católica, pero uno de los problemas, pues, es una mujer que todavía está viva, se llama María Casal. Esta mujer, eh, pues, se va transformando, se va haciendo católica en la universidad cuando ella estudiaba medicina y preguntándose por el problema del dolor. A mí se me venía a la cabeza aquello que en un momento, pues yo lo leí y lo expliqué de otra forma. Lo leí en Salvifici Doloris, aquella exhortación apostólica de San Juan Pablo II. Entonces, como decía, que hay que aprovechar todo sufrimiento para ofrecer y unirse así a la pasión de Cristo, como el Papa en un momento dado dice, Jesucristo no fue el odiado del Padre. ¿Qué cosa hizo mal a Jesucristo para ser crucificado en la cruz? Nada. Ahora, Jesús permite, o Dios más bien permite, que aquellas personas que son más pequeñas, más necesitadas, que son más amadas por Él, sean, eh, participen de sus sufrimientos. Eh, y entonces, claro, cuando uno dice, ¿qué es lo que hace la iglesia? Ayuda a que las personas se salven también a través de la cruz. Y finalmente dice, porque la verdad de la iglesia no son sus debilidades. Y dice, la iglesia no se reduce a sus debilidades, sino que junto con la historia de los escándalos existe también la fe fuerte e intrépida que ha dado frutos de todos los siglos en grandes figuras. Que ha habido gente que ha hecho muchas cosas malas y que por eso surgió Lutero, pero también surgió, gracias a las cosas malas, surgió un Francisco de Asís. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Vamos a concluir este rato de oración acudiendo a María, Madre de la Iglesia, y volvamos otra vez a la colecta con la que empezamos este rato de oración. Concédenos, estamos hablando a Dios Padre, siempre o casi siempre en las oraciones de la misa es al Padre a través de Cristo, por medio de Cristo, con el Espíritu Santo. Entonces, concédenos Dios Padre, por la cooperación amorosa de María, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Te lo pedimos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.